Ahí terminó. Sí. Bueno, tranquilo entonces. 1, 2, la flor y luego ya está, ¿verdad? La flor y su 1, 2 y 3. Seguimos con el siguiente tema. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la religión? ¿Y qué la salvación del alma, si existe a través del mantra yoga meditación? La fe es una palabra muy conocida. Como la fe siempre está ligada a la religión. El momento que dice fe, inmediatamente cada persona, según su creencia religiosa, inmediatamente comienza para pensar algo sobre su religión. Pero en realidad, ¿qué es esta fe? ¿Y cuál es el propósito de esta fe? Y si esta fe en verdad, lo que puede llevar al hombre a este estado de iluminación, si es posible o no. Para nosotros, la fe siempre es algo ciega. ¿Ciega en qué sentido? Ciega es decir, que la fe es una esperanza. La esperanza para adquirir algo lo que todavía usted no conoce. Por esa razón es ciega. Ciega es decir que usted no tiene ninguna experiencia directa todavía sobre lo que usted quiere tener. Por esa razón la fe es algo lo que tiene su valor, y a la vez la gente no debe quedar apegada a la fe, porque el apego a la fe también no conviene, porque no te puedes lograr el desarrollo como debe ser. La fe empieza con su mamá. El niño nace en un ambiente y comienza para tener fe en las palabras de su mamá, en las palabras de su papá, en las palabras de los profesores, en las palabras de los sacerdotes, y comienza para hablar sobre cosas tan bellas, sobre el Dios y el cielo, y unas cuantas cosas tan bellas, que el mismo individuo comienza para proyectar una imaginación tan grande y tan bella sobre el cielo y el paraíso y un sinfín de cosas tan bellas, que ellos con esa gran imaginación comienzan para llevar la vida con esa gran esperanza, con esta fe, mejor dicho, para alcanzar estas cosas tan bellas. Y se ve que en el transcurso del desarrollo de sus actividades cotidianas en su vida, está dando cuenta que estas experiencias a través de la fe no está dando frutos. ¿Por qué? ¿Por qué no está dando frutos? Porque la fe todavía está en su imaginación, en su mente, una fabricación imaginatoria. Y esa no te vas a dar el resultado. Y a lo largo, cuando ya usted no comienza para tener ninguna experiencia de cualquier tipo, usted mismo, por falta de esa experiencia espiritual, te vas a seguir perdiendo esta fe. Y cuando uno está perdiendo, es decir que uno tampoco tenía. Por esa razón, la fe es algo ciega. La gente tiene una gran esperanza para alcanzarse. Pero si él no alcanza, se queda vacía. Y la religión, ¿me entiende?, se promete al hombre para lograr algo a donde él puede realizar su fe. Y se ve que cuando el hombre comienza para lograr sus actividades y se termina su escuela, y se crece en un ambiente de fe. Y cuando él comienza para salir, hoy
comienza para oír una cantidad de cosas chocantes. Lo que era contra lo que la mamá era diciendo, lo que era contra lo que el papá era diciendo, lo que está contra lo que, sobre todo lo que el sacerdote está diciendo. Entonces el individuo ahora se queda muy dudoso. Ahora, lo que todo era diciendo sobre al Señor y la experiencia, lo que yo comenzaba a tener en mi vida cotidiana, no está sincronizando. Y por esta sencilla razón, el individuo comienza para perder esta fe por falta de una experiencia directa. Y la única cosa o lo que puede apoyar esta fe es la religión. Pero la religión también tiene que tener una enseñanza. Y si la religión ahora no tiene una enseñanza para dar a usted esa experiencia directa sobre la existencia del alma o Dios o el Ser Supremo, inmediatamente, por falta de esa experiencia directa, inmediatamente usted comienza para perder esta fe. Por esa razón, la fe es como una esperanza, como una cosa ciega. Pero esta esperanza es algo importante porque todavía tiene la inquietud para alcanzar algo lo que todavía no ha alcanzado. Por esa razón, la religión tiene que dar a nosotros algo para apoyar nuestra fe a base de una experiencia directa. Maestro, 1, 2, 3. Ahora, si la religión no puede dar a nosotros una experiencia directa para fortalecer la fe, el hombre se pierde la fe, tanto como en la religión, tanto como en sí mismo y tanto como en lo demás, como la sociedad entera. Entonces, el propósito de la religión ahora, según sus enseñanzas prácticas, debe tener enseñanzas para apoyar el individuo, para tener su experiencia propia. Si el individuo ahora no puede tener esa experiencia directa de su propia religión y comienza para perder la fe tanto como la creencia, inmediatamente comienza para tener problemas en el hombre. Se siente un vacío, se siente depresiones, ansiedades, problemas, tensiones, nerviosidades, problemas psicosomáticas, enfermedades, por falta de su desarrollo espiritual, lo que la misma religión debe dar, apoyando esta fe, lo que ellos han sembrado en la mente de una persona a una edad temprana. Y si el mismo individuo no puede tener esa experiencia directa, automáticamente él ahora comienza para salir de esa religión. La religión es algo muy bella, pero para comprender la religión no es tan fácil. Necesita mucha profundidad, muchas actividades de su mente, de su intelecto, muchas actividades de su propia ego, antes que uno comienza a comprender la religión. Para dar una respalda a esta fe, lo que usted era imaginando sobre todos esos años de su vida. Y uno se nota a veces, las personas, se va a la iglesia, está orando, haciendo sus oraciones, asistiendo a misas por 60, 80 años y no se ve una reflexión de la sabiduría, una reflexión de la misma religión,
lo que está hablando sobre el Señor Dios, el Ser Supremo. Y cuando el mismo individuo no se logra esa experiencia, pero con tantos años de creer, a veces el mismo individuo se queda autohipnotizado de la existencia de Dios. Y esta experiencia de autohipnosis va a dar a usted cierta satisfacción, pero nunca te vas a dar la iluminación. ¿Por qué? Porque toda su mente está a base de una hipnosis. Y cuando la mente ya está hipnotizada, la mente no puede captar las sutilezas espirituales como debe ser. Muchas veces la gente se queda hipnotizada de unas cuantas cosas sin saber cuenta. Es algo muy difícil, muy equivocada cuando el hombre comienza para creer que él conoce algo. En realidad, él solamente tiene un concepto a base de su idea, a base de una autohipnosis. Lo que él comienza para creer a base de imaginación, y en realidad no tiene ninguna experiencia directa. Esto se pasa a muchos de nosotros, no solamente en el campo de la religión, también en el campo de nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras actividades, especialmente cuando tenemos enamoradas. Muchas veces nosotros comenzamos para imaginar una cantidad de cosas y en realidad no existen estas cosas. Por esa razón es muy importante para que nosotros se da cuenta, para tener unas prácticas a donde nosotros podemos desarrollar nuestras facultades para comprender nuestra propia religión a base de nuestra experiencia directa. Si no, perdemos la fe, la creencia y olvidamos la religión, buscando ahora la realidad del alma en otro aspecto. El hombre ahora comienza para pensar, bueno, yo creo en Dios, o yo creo en la existencia del alma, pero yo no tengo ninguna clase de fe, ni creencias, ni yo no voy a creer en ninguna religión. ¿Por qué el hombre se llega a ese criterio? ¿Por qué él se llega a esa punta de vista? Sin embargo, él sigue de su fondo que existe la existencia de un ser supremo. Él sigue creyendo que hay el alma. Pero ahora él está dispuesta para salir solo, dejar la fe, dejar la religión y tratar de ver si él puede lograr alguna realización directa utilizando unos medios, quizás lo que él puede o él piensa es el sendero indicado. Y cuando el hombre a través de su propia investigación, ya él se sigue y se da cuenta que la propia existencia de él es la prueba más palpante de la existencia de su alma o algo superior. Pero cómo llegar a lograr una experiencia directa con esa es otra cosa. Y como la religión prometió tantas cosas, y como la fe era una imaginación tan grande, la gente se queda media triste, vacío. Y este vacío el hombre quiere llenar. Y cuando este hombre comienza para buscar las formas y las maneras para llenar este vacío,
acercando diferentes agrupaciones, diferentes asociaciones, distintas filosofías. ¿Por qué el hombre está saliendo, buscando en todos estos campos? Porque todavía dentro de él se queda esa inquietud para saber. Y según su búsqueda, caminando de un grupo al otro, una asociación al otro, el hombre se acerca al sendero espiritual de la filosofía yoga. Y como la filosofía yoga tiene por sus enseñanzas una técnica del mantra yoga meditación, a donde el individuo puede aplicar sin condiciones cualquiera, es decir, que no tenemos requisitos de fe, de creencias religiosas o no. El hombre se acerca como él tiene su estado actual. Y la filosofía yoga está diciendo, vamos a empezar la técnica del mantra yoga meditación, y a través de su experiencia directa, el hombre comienza para tener su experiencia directa con el alma. Alcanzando esta experiencia directa, inmediatamente viene la integración global de su conocimiento y se da cuenta que el alma existe con toda su plenitud y nunca se sufre ni se muere. Y logrando esa experiencia de su iluminación directa, inmediatamente se da cuenta que la religión es algo tan bella, porque el propósito de la religión también es para darnos la misma experiencia de la iluminación. Y se da cuenta también que la fe era algo instrumental desde el punto de vista de una esperanza para que tarde o temprano, a través de una técnica tan profunda y sencilla como el mantra yoga meditación, a donde él puede alcanzar la iluminación globalmente. Seguimos con la siguiente conferencia sobre la influencia de la ciencia moderna en la vida del hombre a través del mantra yoga meditación.